Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy quiero hablar sobre un tema súper común, pero que pocos podemos sobrellevar: cómo controlar nuestro enojo. ¿Te ha pasado alguna vez que un pequeño incidente te hace explotar de ira? ¿Te sientes atrapado en un enojo que no puedes controlar y con esa sensación terminas tu día? Pues no estás solo, todos hemos vivido esta situación. Pero, ¿por qué pasa esto? Un estudio reciente descubrió que la falta de habilidades adecuadas para enfrentar el estrés es uno de los principales motivos por los que nos enojamos. Y yo soy un ejemplo viviente de esto. Solía ser una persona que se enojaba con facilidad. Me duraba horas, incluso días el enojo. Me enojaba por cualquier cosa y no lograba darle una solución, ni menos lograr salir de ese estado de ira. Hoy te quiero explicar y enseñar algunas técnicas que he aprendido y sigo trabajando para que la rabia no sea un sentimiento normal en mí y cómo podemos hacer que nuestro día sea más agradable y bonito. Reconocer y aceptar que tenemos un problema con la irritabilidad. Durante mucho tiempo mi forma de ser se limitaba a decir: yo soy así es mi temperamento, así me criaron, soy seria y confrontacional. Pero a medida que me iba conociendo, me di cuenta que esa persona no era yo. ¿Cómo yo iba a ser una persona enojada todo el tiempo y criticando a todo el mundo? Eso me llevó a cuestionar mis patrones de comportamiento y me di cuenta que me enojaba por cosas muy insignificantes, como que alguien me hablara cuando estaba haciendo algo, porque tenía que levantarme temprano a trabajar o porque alguien no hacía lo que yo quería. Me hice consciente de que me enojaba sin razón y sin control, pero no sabía lidiar con ese sentimiento y a veces ni yo misma me soportaba. Eso me dolía porque no entendía cómo era posible enojarme así. ¿Cómo puedo permitir ese daño que provocaba a los demás y a mí misma? Cambiar la perspectiva. Comencé a estudiar sobre cómo y por qué no controlaba el enojo. Y lo primero que descubrí es que todos somos un mundo diferente y todos tenemos perspectivas distintas de ver las cosas. Esto no significa que dejemos nuestros valores y principios de lado, sino que podemos ser más abiertos a tolerar la opinión y el pensar de otros. Así podremos ser más flexibles y empáticos. Entender esta primera perspectiva puede cambiar todo en nuestra vida. La comunicación. Si necesitamos enfrentar algo que nos molestó, hagámoslo desde el respeto y no desde la crítica. Habla desde lo que tú necesitas y cómo te sientes y no atacando al otro. Aquí vamos a ocupar una técnica de 3 factores para pedir algo. El primero es el sentimiento, el segundo la petición y el tercero la necesidad. Por ejemplo, si vives con alguien y te molesta que no lave la loza, no digas: lava la loza, me tienes harto con tu suciedad, eres un flojo. En su lugar, puedes decir: me siento estresada cuando veo la loza sucia, me hace sentir que vivo en un hogar descuidado. Este sería el sentimiento. ¿Podrías dejar tus utensilios limpios después de comer? Esta es la petición. Me ayudaría a mantener una casa ordenada y convivir de manera más respetuosa. Esta es la necesidad. Este enfoque no solo ayuda a evitar discusiones innecesarias, sino que también fomenta la comunicación respetuosa y la colaboración. Ten en cuenta que nadie quiere ser criticado, y si llegas pidiendo a gritos y críticas, la persona por naturaleza tomará un estado de defensa, se cerrará y no accederá al diálogo. Tips. Reemplazar pensamientos negativos con positivos. Es fácil quedarte atrapado en un estado negativo después de un evento desagradable y permanecer así por horas. Pero, ¿para qué? Pensemos. Si el problema no se puede solucionar en este momento, ¿por qué no mejor lo sueltas y sigues adelante con tu vida hasta que sea el momento adecuado para abordarlo? Si por otro lado, el problema se puede solucionar ahora mismo, ¿por qué seguir enojados si ya encontramos una solución? Tenemos la libertad de decidir cómo nos queremos sentir. Cambia tu vocabulario. Si hay un día nublado, en vez de reclamar y decir qué feo está el día, no hay sol, podemos decir qué fresco está el día, corre una brisa refrescante. Enfócate en los aspectos positivos del día y encuentra una manera de disfrutar los pequeños detalles de la vida. Reclama menos y agradece más. Desahógate. Cuando enfrentamos un problema y nos sentimos abrumados, es importante permitirnos sentir y procesar nuestras emociones. A esta técnica yo le llamo la lloradita de los 20 minutos. El llanto es un sistema de defensa para liberar cortisol, la hormona del estrés. Así que no le niegues a tu cuerpo esta herramienta.
Pero no te quedes estancado en este estado. Después de permitirnos sentir esa lloradita de 20 minutos, es hora de tomar acción. Abre tu mente y busca opciones para cambiar la situación. Recuerda, las soluciones siempre están disponibles, pero no llegan solas. Hay que salir a buscarlas. Piensa antes de hablar. Antes de reaccionar de manera descontrolada a un momento de enojo, tómate un respiro y piensa antes de hablar. Si no tienes nada constructivo que decir, es mejor alejarte de la discusión. Pide que te den un momento para poder calmarte, reflexionar sobre tus sentimientos y expresarlos de manera más clara y respetuosa con la técnica del yo siento y no desde la crítica, como te enseñé en el punto 2 de la comunicación. Analiza tu enojo. Cuando me he molestado por algo, me tomo un momento para analizar por qué estoy reaccionando de esta manera. Por ejemplo, si me enojo porque alguien puso aceite en el agua para cocinar los fideos, me pregunto, ¿por qué estoy tan molesta? ¿Es porque simplemente no me gusta la forma en que lo hicieron? ¿O es porque tengo una razón legítima para preocuparme, como una alergia al aceite? Si es por una cuestión importante, hablo con respeto y explico mi malestar o preocupación. Juntos podemos encontrar una solución que funcione para ambos, como yo preparar los fideos para que no se me pase ese detalle tan importante y el otro la salsa. Pero si me doy cuenta de que estoy enojada solo por capricho, reconozco que debo soltar ese pensamiento y dejar que se me pase. No tiene sentido mantener una actitud negativa por algo que no es fundamental. Desafío. Te invito a hacer este desafío. Yo lo experimenté y te prometo que cambiará tu vida. Por 7 días te desafío a no quejarte en lo absoluto, ni en voz alta, ni en tu mente. Cada vez que te quejes, desiste de este pensamiento que te está saboteando. Entonces, cada vez que te descubras quejándote, criticando o reclamando, desliza el dedo índice de un lado a otro del cuello como gesto simbólico del sabotaje. Esto te hará consciente de las veces que te quejas en el día y tomarás acción para sacar este mal hábito de tu vida. Te prometo que cuando dejas de quejarte y eres más agradecido, la vida te premia y brinda cosas bellas. Conclusión. Estos consejos son solo el comienzo. Empezamos con estos pocos, pero te prometo que marcarán una gran diferencia en tu vida. Recuerda siempre este mensaje: nadie va a venir a cambiar tu vida, pero aquí está la buena noticia. Tienes el poder de hacerlo tú mismo. Eres el responsable de cómo ves la vida y cómo la vives. Puedes elegir entre vivir en la amargura o en el disfrute. Muchas gracias por escucharme. Si crees que alguien necesita de estos consejos, envía este video. O si tú tienes algún otro tip, compártelo en los comentarios. Juntos podemos aprender y encontrar formas de hacer que cada día sea un poco mejor. Ayúdame con un like si te gustó este mensaje y suscríbete para más contenido. ¡Chao!